¿Qué tal? Muy buen día a todas y todos. Vamos a dar unos momentitos en lo que se unen más personas al panel y si nos ayudan dejando en el chat su nombre y de qué organización o empresa nos visitan, nos ayudan muchísimo para irnos conociendo. Vamos a arrancar en unos 3 minutitos. Por acá ya nos están dejando algunos mensajes. Dani, ¿cómo estás? Buen día. Leti, qué gusto verles aquí. Jim. René de la Facultad de Ingeniería, doctor en Medio Ambiente. Encantado de que estén por acá.
Listo, pues muchas gracias a todas y todos los que se han conectado. Reiterarles a quienes se están uniendo en este momento, por favor, déjennos su nombre, su organización que representen en el chat. Y bueno, siendo las 10:06, les extiendo la más cordial bienvenida a todas y todos por acompañarnos en Ciudades Líquidas, Diálogos y Acciones por el Agua, en su segundo volumen, alternativas sostenibles para la gestión eficiente del agua en las ciudades. Nos entusiasma mucho desde Fundación Hogares generar estos espacios de diálogo en donde más allá de hacer preguntas queremos conectar con las personas que están en territorio, que están trabajando para tener una nueva relación con el agua y de alguna manera que este recurso, que es un derecho para todas las personas, sea un eje de transformación para nuestras ciudades y nuestras comunidades. Sin mayor preámbulo, le paso la palabra a nuestra directora Madeleine Cortés para que dé unas palabras de bienvenida. Creo que tienes que... Ahí está. Ya, listo. Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Gracias a todos por estar aquí. Muy buenos días a todas y a todos. De verdad es un verdadero honor para mí de nuevo darles la bienvenida. Veo muchas caras conocidas. Muchas gracias a todos los que estamos interesados y comprometidos con este proyecto. Ahora en esta edición de Ciudades Líquidas, que la titulamos Alternativas Sostenibles para la Gestión Eficiente del Agua en las Ciudades, con su presencia hoy desde México, Colombia, Inglaterra, es un testimonio de compromiso compartido con uno de los desafíos más urgentes de nuestro país, y es más, del mundo, que es el agua. En nuestra primera reunión, en marzo de este año en Casa Semefi, la cual quiero hacer un especial agradecimiento al Centro Mexicano de Filantropía por este compromiso y por este esfuerzo coparticipativo para realizar este importante evento. Un llamado a la acción en la que se convocaron alrededor de 17 instituciones, entre organizaciones de la sociedad civil, empresas, academia y público en general. Aquel encuentro nos unió con un propósito en común. Comprendimos la necesidad imperante de crear estos espacios de diálogo y de acción, de forjar un frente unido para analizar y proponer o exigir hasta políticas públicas que aborden esta crisis hídrica y que fundamentalmente reconocimos la importancia de mapear las iniciativas que ya están en marcha desde diversas trincheras. Hoy no estamos aquí solo para hablar de los problemas, estamos aquí para explorar estas soluciones tangibles, para conversar sobre estas alternativas sostenibles de gestión del agua que se están implementando en comunidades de todo el país y de diversas partes del mundo. Estas iniciativas, lideradas por nuestros valiosos invitados, no solo son ejemplos, son hoja de ruta que podemos escalar, replicar y mejorar. En Fundación Hogares creemos firmemente en la colaboración. Sabemos que el conocimiento se comparte. Queremos generar una inteligencia colectiva capaz de responder a las necesidades más apremiantes con soluciones que lleguen a quienes más lo necesitan. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a nuestros aliados, como Taller Capital, Arquiurbano, Capta Lluvia, Isla Urbana, entre otros. Es la experiencia en campo que tienen y el compromiso que nutren estas conversaciones de manera invaluable. Loreta, John, Alberto, Delfín, muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes que se han sumado a este evento. Gracias a su participación y por ser parte de este gran esfuerzo colectivo. Sigamos construyendo comunidad con Fundación Hogares. Reunidos hoy, tenemos la oportunidad de intercambiar ideas y de construir un futuro regenerativo. Sean todos bienvenidos a Ciudades Líquidas. Gracias a todos, bienvenidos, participemos. Muchas gracias, Matt, por esas palabras de bienvenida. Aunado a lo que dices, precisamente esta gestión de alianzas y este conocimiento que se está generando del trabajo colaborativo
con las personas que nos acompañan hoy en nuestro panel, la red que estamos creando desde el primer Ciudades Líquidas y por supuesto una de las principales alianzas que motivaron acercarnos a trabajar en el tema del agua en Fundación Hogares, el World Business Council for Sustainable Development, que con ellos estamos haciendo actualmente una de las muchas acciones que está haciendo la Fundación en el territorio de Ciudad Juárez para probar cómo también en el desierto, a pesar de las condiciones climáticas, podemos tener acceso al agua. Entonces, me gustaría, a partir de estas palabras de bienvenida, contarles un poquito cómo va a estar la dinámica de este panel. Son cuatro ponencias de expertas y expertos nacionales e internacionales que trabajan en diferentes contextos, en diferentes latitudes también y en diferentes escalas de proyectos para atender el tema del agua y cómo se integra en la ciudad y el impacto que esto tiene en nuestras comunidades. Entonces, van a ser ponencias, son cuatro ponencias de 15 minutos cada una. Y este es un espacio que es de todas y todos, entonces por favor, cualquier pregunta que surja de las ponencias, que son interesantísimas, les pedimos que nos la dejen en el chat y daremos lectura entre cada ponencia. Va a haber 5 minutos para preguntas y respuestas y al final vamos a tener media hora de plenaria para generar un diálogo entre las ponencias y las preguntas del público. Em, sin más preámbulo, me gustaría con mucho entusiasmo dar la bienvenida a Loreta Castro, que de hecho fue una de las primeras personas a quienes le compartimos esta idea de generar la serie de diálogos por el agua y que pues se ha llegado la fecha, por fin. Y pues nada, Loreta es arquitecta por la UNAM y maestra en diseño urbano por la Universidad de Harvard. Es cofundadora de Taller Capital, un estudio de arquitectura en Ciudad de México, cuyo trabajo se centra en integrar el agua en el paisaje urbano a través de espacios públicos y proyectos de gran escala en distintos contextos del país. Es profesora en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y da clases también en universidades como Harvard y UCLA, además de ser autora del libro La imagen del agua en la ciudad. Loreta, muchas gracias por tu participación, por tu presencia. Cuéntanos, me gustaría abrir tu participación con una reflexión sobre qué acciones se están implementando desde Taller Capital en relación con la arquitectura y el agua. Y pues te cedo la palabra. Gracias, muchas gracias, José Roberto. Gracias, Madeleine, y a toda la Fundación Hogares por abrir este espacio. Y bueno, por invitarnos a compartir un poco lo que hacemos, que viene al caso con la pregunta de José Roberto, qué estamos haciendo? Y bueno, lo que yo les voy a presentar está enfocado a un lugar específico, que es la Cuenca de México, aunque en realidad nosotros hemos trabajado en todo el país, pero me parecía importante que si son 15 minutos se pueda tomar un caso específico de por qué ahí y además de que la Cuenca de México fue la principal razón por la que empezamos a trabajar en temas de agua. Entonces, José, ¿ustedes comparten la presentación sí? Si quieren, la podemos empezar a compartir y desde ahí les voy a ir diciendo por qué trabajamos en temas de agua y qué es lo que estamos haciendo desde Taller Capital para mejorar, mitigar o trabajar con la condición hídrica que existe en nuestra cuenca. Y espero que compartan y empiezo. Y si no me dicen, y yo también puedo compartir, pero creo que no voy a poder, ¿verdad? Ahí Ahí está. está, listo, súper. Bueno. Y a esta conferencia le nombramos Arquitecturas del Agua. ¿La van pasando ustedes? Sí. Siguiente, por favor. Y bueno, nosotros trabajamos, somos en una oficina pequeña en realidad, pero con mucho interés de todos los participantes en la oficina y con conocimiento de lo que hacemos, que se va formando poco a poco. Afortunadamente, gran parte del equipo son alumnos y exalumnos de la UNAM que han pasado por mi filtro, entonces es gente que a fin de cuentas está interesada en los temas que nos interesan en la oficina.
y que si no son exalumnos, son gente que nos busca o le interesa trabajar con el equipo justamente por el tipo de temas que tocamos. Pasamos por favor a la siguiente. Nosotros somos un despacho de arquitectura y diseño urbano y nuestro principal foco está en suturar la ciudad rota. Y esto es porque nos dimos cuenta que en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica y del mundo, hemos perdido el foco del lugar en el que realmente se requiere el expertise de los arquitectos y de las personas que estamos preparadas para trabajar en el espacio. Porque todo el foco del finales del siglo XX y principios del XXI, cuando uno estudiaba arquitectura, estaba en hacer arquitecturas objeto y elementos icónicos y realmente no abordar los verdaderos problemas a los que estamos enfrentándonos, que son ciudades que crecen de manera irregular, donde no hay espacio público, donde la falta de agua y de áreas verdes es inminente. Y en ese sentido, nosotros pensamos que ese es nuestro campo de acción. Ahí es donde queremos enfocar el trabajo de Taller Capital y específicamente repensando los sistemas de agua y espacio público con la herramienta poderosísima que tenemos, que es la investigación y el diseño, ¿no? Que es quizá muchas veces le quitamos ese gran valor al diseño porque creemos que es un elemento de lujo, pero en realidad es una manera de pensar y es una herramienta para resolver problemas, en nuestro caso, problemas de índole urbana y de índole espacial. Siguiente. Bueno, somos un despacho de la Ciudad de México, tanto José Pablo como yo crecimos, estudiamos, vivimos y trabajamos en esta ciudad, siguiente, que en realidad es una de las transformaciones urbanas más grande, de las transformaciones de un ecosistema natural transformado en uno urbano más, yo creo que más impresionantes de nuestro mundo, ¿no? La Ciudad de México apenas en 1325 era esto, ¿no? Un lago con una urbe muy adaptada al contexto que se conectaba con todas las áreas secas a través de estas calzadas que también eran acueductos y que también eran albarradones o diques, y que de alguna manera convivía en un contexto que tenían muy claro los habitantes, que era una cuenca cerrada, donde el agua subía de nivel y bajaba, y era una ciudad resiliente a las inundaciones. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, se preservó esa ciudad hasta la época colonial, en donde empieza a cambiar toda la forma urbana, implementando las leyes de Indias, que son la manera en la que se urbanizó toda América Latina. Y el día de hoy nos enfrentamos a una ciudad que no tiene agua, o por lo menos que en donde la imagen del agua no está presente, pero que sí tiene muchísimos problemas, como la escasez, siguiente, las inundaciones, esto es apenas el año pasado en Chalco, una más, la urbanización irregular en las zonas donde mayor infiltración se necesita, siguiente, y luego la construcción de estas enormes infraestructuras que más bien se dedican a secar el agua y a sacar el agua y no hacen nada por entender cómo podemos reutilizar el agua y usarla de una manera eficiente dentro de la misma cuenca. Siguiente, por favor. Y en cambio estamos construyendo un tipo de lagunas artificiales, estos vasos reguladores, que claro que ayudan para mitigar las inundaciones, pero que en realidad no comprenden a fondo el tema hidráulico e hídrico de la cuenca. Y entonces a estos lugares, en momentos de lluvias extremas, llega una calidad de agua bajísima, mezclada con drenaje, en un contexto completamente residencial, ¿no? Aquí pueden ver la unidad habitacional junto a esta laguna que más bien trae aguas residuales. Siguiente. Y entonces, en ese sentido, nos preguntamos si en este contexto hay un espacio para el diseño urbano y la arquitectura. Siguiente. Y nuestra respuesta es que sí, ¿no? La Ciudad de México, este es el plano original que dibuja Hernán Cortés cuando llega a México y se lo manda a Carlos III, donde hay una comprensión total de la cuenca, ¿no? Donde se entiende que es una cuenca cerrada, que la ciudad está al centro, que se conecta con estas avenidas que son además albarradones, y en ese lugar deciden empezar a implementar estas nuevas maneras de hacer urbanismo, a probar el urbanismo renacentista y a dejar de lado todo un conocimiento que se fue convirtiendo en una manera de hacer su ciudad completamente resiliente. Siguiente. Y a transformar esta cuenca, que en un momento determinado tenía un lago de 9.600 kilómetros cuadrados, siguiente,
y que el día de hoy más bien es una mancha urbana con muy pocos espacios de agua. Siguiente. De todas formas, y afortunadamente, hay todavía algunos lugares que registran ese contexto hídrico de la cuenca, esto es Xochimilco, donde todavía se guarda este urbanismo a través, o esta forma de organizar el territorio a través de las chinampas, de los canales, una más, y otros sitios como el lago Nabor Carrillo, que es de lo poco que queda de cuerpos de agua en la zona de Texcoco. Siguiente. Y desde ese lugar es donde nosotros queremos enganchar y ahí es donde queremos trabajar, en esas visiones que todavía existen, en esos sitios que todavía inspiran, pensando en una ciudad que pueda reciclar su propia agua y contener su crecimiento a través de mejorar la calidad de los espacios naturales y verdes que todavía la rodean. Siguiente. Entonces, hace como 15 años trabajamos en un proyecto de investigación con el Centro Mario Molina para presentar estrategias de mejor uso de agua en la Cuenca de México. Y la conclusión de ese proyecto fue este plano y varios dibujos, pero este mapa para nosotros se volvió muy importante porque sentó una estrategia y una manera de actuar en la cuenca, donde entendemos que hay proyectos de gran escala como la recuperación de los lagos, pero también nos dimos cuenta que existe un lugar que es más bien la escala barrial, donde se puede empezar a trabajar con infraestructuras descentralizadas a partir de los espacios públicos que existen en nuestra ciudad. Y dependiendo del lugar en el que esté el espacio público, si está en ladera, si está en zona lacustre o si está en zona montañosa, poder implementar una serie de estrategias para mejorar el manejo del agua a partir de ese lugar, ¿no? Temas de mitigación de inundaciones, de juntar agua de lluvia, de reutilización y reciclaje, dependiendo de dónde esté el proyecto. Siguiente. Y bueno, desde ese lugar y con esta imagen como una visión, hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes escalas y les voy a presentar 3 proyectos de diferentes escalas muy veloz. Entonces, no sé quién está pasando la presentación, pero les voy a pedir que le den 2 segundos a cada diapositiva y se sigan para que pueda estar en el tiempo. Entonces, el primer proyecto se llamó La Paradoja Hídrica. Es un proyecto que tuvimos la oportunidad de trabajar en el Museo del Eco, donde se hace cada verano, cada primavera, una intervención artística arquitectónica. Y entonces nosotros acá nos preguntábamos cómo hacer visible lo invisible, tocando este tema del agua, que era nuestro tema de investigación, y habiendo visitado este lugar, el túnel emisor Oriente, que es el drenaje más grande que se ha construido en la Cuenca de México, con un 7 metros de diámetro y hecho a partir de prefabricados de concreto que forman anillos. Y entonces pensamos que quizá una posibilidad era llevar uno de esos anillos al Museo del Eco y empezar a hablar de cómo drenamos la Cuenca de México, ¿no? Y hacer justamente visible lo invisible o hablar de agua sin agua. Y entonces esta es la propuesta que nosotros planteamos como concurso y resulta que ganamos el concurso y entonces fue la primera vez que pudimos intervenir un espacio con un tema que tenía que ver con una concientización y una manera de implementar el uso sostenible del agua, ¿no? Si quieren pasar a la siguiente, el proyecto se hizo con la colaboración de muchos, ¿no? De la ICA, que es la empresa que ha construido las infraestructuras de agua más grandes, pero también de la Conagua y de la UNAM, que son los que custodian este lugar. Y fue un proyecto bien interesante porque realmente se abrió esta conversación del agua urbana, de la conciencia y la cultura del agua, donde, bueno, la gente lo primero era preguntarse qué hacía eso ahí y ya después ir descubriendo que era un anillo de los que forman el drenaje profundo más largo que existe en la Cuenca de México, ¿no? Y sirvió para llevar a cabo diferentes actividades, por ejemplo, esta que fue un concierto de música. Siguiente. Después tuvimos en otra escala, y esta es una escala macro, ¿no? Porque pasamos por otros pabellones que hablaban también de hacer cultura del agua. Tuvimos la oportunidad de intervenir en Iztapalapa con el Parque Hídrico Quebradora, que después se convirtió en una de las primeras utopías. Y luego probarlo en otros estados de la República hasta que volvimos a trabajar en la Cuenca de México, en Ecatepec.
Ecatepec, que está al norte de la ciudad, era de esta forma hace 60 años, ¿no? Hace casi 70 más bien. Era una zona agrícola terraceada, aprovechando esta ladera para contener la erosión con terrazas, y de pronto se urbaniza, y en un espacio que quedaba porque pasan unas líneas eléctricas se hace uno de los pocos espacios públicos que hay en Iztapalapa, perdón, en Ecatepec, que es el Parque Bicentenario. Y para nosotros nos pidieron mejorar el Parque Bicentenario, ¿no? Remodelarlo. Pero viendo que estaba en una zona de ladera, pensamos que era el mejor lugar para implementar una estrategia de agua en ladera. Y entonces, a partir de esta pregunta, cómo detener la erosión y promover la infiltración, planteamos un proyecto que tiene que ver con cómo manejar un territorio en ladera. Y después de haber investigado cosas que tampoco son tan complicadas, son como estrategias muy usuales en muchas partes del mundo, que es el terraceo del suelo para contener la erosión y justo promover la infiltración, decidimos implementar esa estrategia en este lugar, son 20 hectáreas, donde realmente se podía generar una esponja urbana muy importante a partir de estas terrazas que tienen 1 metro de altura y están rellenas con tierra y después con una capa de tezontle que ayuda a que el agua se contenga en cada una de las plataformas y poco a poco se vaya absorbiendo. Y además se integró todo el programa deportivo, recreativo que había en el parque, que muchos deportes que ya tenía el parque y otros que se agregaron. Y luego también un espacio de agua, que es este que ven aquí, que contiene el agua de un arroyo que se iba directo al drenaje. Y lo que acá hicimos es dirigir esa agua a este lugar y solo el suelo solito lo va infiltrando, ¿no? Entonces, aunque es un espacio pareciera muy grande, son 20 hectáreas, en realidad es muy pequeño si pensamos en la dimensión de la cuenca, pero empieza a ser uno de esos ejemplos que a partir del uso del entendimiento del suelo, de la topografía y de la geografía, poder darnos cuenta cómo se puede hacer un manejo mucho más, digamos, inteligente del agua, ¿no? No mandando todo el agua al drenaje, sino conteniéndola, y en este caso, pues es una forma de mejorar, de recuperar el acuífero, ¿no? No, obviamente no va a llenarlo otra vez, pero claro que es un grano de arena en este lugar, ¿no? Y además fuimos haciendo otras estrategias como quitar la barda perimetral, permitir el acceso peatonal, libre siempre al parque. Se empezaron a hacer actividades culturales que antes se hacían escondidas, de pronto se vuelve un lugar que permite y que permite la interacción social de los diversos grupos de edad. Mejoramos todo el canopy de árboles, introdujimos especies nativas, quitamos el césped, que siempre se vuelve un tema de muchísimo mantenimiento, y acá lo que queríamos era reducir los costos de mantenimiento, y empezamos a poner elementos como esta torre, que se supone que es de vigilancia, sabiendo que no iba a haber presupuesto para los policías. Hicimos una torre mirador donde cualquiera puede subir y ver, y también ser visto, ¿no? Esta es una de las premisas más importantes del proyecto, es que puedas ver a través del espacio, ¿no? Que los arbustos no te tapen la vista, sino que tú siempre puedas ver de arriba para abajo y de abajo para arriba, y en cambio mejorar todo este tema de la vegetación arbórea, ¿no? Entonces aquí pueden ver desde abajo cómo se ven las terrazas, si quieres seguir pasando, y luego mejorar el tema de, por ejemplo, los sanitarios, reutilizar las estructuras existentes, poner juegos infantiles que no se acaban rompiendo después de 5 años, ¿no? Juegos que están ahí, que duran, los espacios para reunión de familias, pero también para hacer actividades diferentes entre la comunidad. Y luego incluir los programas que nos pidió la comunidad. Por ejemplo, este lienzo charro, resulta que hay un equipo de escaramuzas muy importante en Ecatepec y usan el lienzo charro para hacer sus actividades tanto de charrería como las actividades de las escaramuzas. Siguiente. Y si quieres, ya puedes ir pasando así, ya son puras imágenes, hay un skate park. Y esto es cómo va evolucionando el proyecto, al grado que el día de hoy los vecinos están usando las terrazas para hacer agricultura urbana una vez más, ¿no? Si quieren pasar la imagen completa. Y para decir que para nosotros encontramos un espacio muy fértil en esta unión que existe entre la infraestructura y la arquitectura, donde el día de hoy pensamos que
es imposible hacer espacio público si el espacio público no es además infraestructura. Muchas gracias. Muchas Creo que gracias. hay una más, ya nada más de fin y de gracias. Gracias. Muchas gracias, Loreta, por Gracias. este barrido de proyectos. Sabemos que, que el tiempo es un poco comprimido, pero por eso la idea es abrir un poquito más el diálogo. Escuchar toda esta experiencia en en los proyectos a mí me lleva a a una pregunta inevitable y obvia. O sea, parece que estamos luchando contra el agua, ¿no? En lugar de abrazarla desde la obra pública, desde la arquitectura. Desde la mirada que nos presentas de esta, como le llamas, las arquitecturas del agua, ¿por qué seguimos construyendo estas infraestructuras para desviar o bloquear su flujo natural? Y cómo el diseño, el tratamiento de materiales y el trabajo con la comunidad se pueden entrelazar para realmente tener un impacto escalable. Aldo, si nos ayudas con el micro de Loreta, porfa. Y te llega una notificación y nada más le pones aceptar. Ya, listo. Sí, a ver, claro, esa es una gran pregunta y justamente ha sido un tema que he estado platicando mucho estos últimos días porque me tocó ir a visitar el Centro de Ingeniería Hidráulica que tienen en la Universidad de Braunschweig en Berlín, bueno, cerca de Berlín. Y tienen un centro impresionante, 5.000 metros cuadrados, donde tienen un espacio para recrear el oleaje del mar de manera artificial y donde tienen entradas de agua bueno, todo tipo de manera de plantear infraestructuras. Y nos decía el ingeniero que está cambiando la generación de ingenieros que estaban manejando ese instituto. Y el día de hoy es una generación de personas que tienen entre 45 y 60 años y que toda la visión hidráulica tradicional de hacer canales de concreto, trasvases y todas las barbaridades que hemos hecho durante los últimos 200 años, el día de hoy se están dando cuenta que no funcionan y que todos los proyectos van por la renaturalización de los cuerpos de agua. Y eso, a ver, no se necesita gran ciencia para darte cuenta que si cambias el flujo de un río, cambia todo un ecosistema, ¿no? Hablando del río que hay en Chicago, por ejemplo. Entonces, es sentido común, ¿no? Claramente hubo una época de industrialización del planeta donde eso hizo que se generara muchísima riqueza y que se echara a hundar el mundo desde otro lugar, ¿no? Pero el día de hoy es evidente que estamos acabando con el propio planeta por hacer ese tipo como de maneras fáciles, ¿no? Ahora, no es que se pueda revertir el daño, ¿no? La cuenca de México completamente funciona gracias a las infraestructuras duras y tampoco puedes llegar y deshacerlas, ¿no? Entonces, lo que sí podemos hacer es empezar a plantear formas de trabajar en paralelo con esas infraestructuras, con otra visión, ¿no? Donde, bueno, seguirá funcionando la gran infraestructura porque si no se inunda el Valle de México y hay 23 millones de personas viviendo ahí, pero no quiere decir que tengamos que seguir haciendo túneles y canales de concreto que lo único que están haciendo es acabar por terminar con el agua. El día de hoy es evidente que sufrimos escasez y exceso. O sea, ya no lo tengo que, yo ya no tengo que convencer a la gente, ya todos en la Ciudad de México hemos vivido el exceso y la escasez, ¿no? Y entonces ya se vuelve casi evidente que claro que hay que empezar a implementar otro tipo de estrategias, ¿no? Buenísimo. Pues creo que el mensaje es contundente. Tenemos que encontrar un equilibrio entre la infraestructura dura y regresar al funcionamiento de los ecosistemas naturales. Sabemos que vivimos en ciudades y que la ciudad es nuestro hábitat, ¿no? Entonces hay que regresar a a este conocimiento ancestral con la tecnología existente. Y eso me lleva, hay algunas preguntas en el chat, pero las estamos anotando y volvemos para la plenaria. Este preámbulo de Loreta me lleva a darle la palabra a Delfín, Delfín Montañana, quien es biólogo por la UNAM y maestro en proyectos para el desarrollo urbano por la Universidad Iberoamericana.
Actualmente dirige el Departamento de Educación Socioambiental en Isla Urbana, donde también coordina la Carpa Azul, que es un programa de actividades artístico-culturales que busca conectar con las comunidades desde la sensibilidad y desde el arte. Es docente de la Universidad del Medio Ambiente y desde hace más de 15 años se ha dedicado a estudiar y practicar el pensamiento y diseño regenerativo con la firme intención de reconciliar las esferas humana y natural y regenerar los sistemas socioambientales que habitamos. Delfín, muchísimas gracias. Te cedo el micrófono para que nos cuentes desde la mirada de Isla Urbana cómo podemos recuperar el ciclo del agua. Hola, hola, ¿ya me escuchan? Bien. Ya lo escuchas. Listo. José Roberto, muchísimas gracias. Agradezco a Fundación Hogares por la invitación. Madeleine, muchísimas gracias y a todo tu equipo por el armar estos espacios que son súper necesarios. Tenemos que no parar de hablar de estos temas, ¿no? Loreta, qué gustísimo volvernos a ver. John, un gusto. Alberto, un gusto. Y hola a todas y a todos. Qué chido que estamos aquí reunidas y reunidos. Y bueno, preparé una pequeña presentación, un poco, voy a retomar algunas de las cosas que nos platicó Loreta. Es algo de lo que, de hecho, Loreta y yo llevamos pues muchos, muchos años coincidiendo, no solo en lugares, sino en pensamientos y en estrategias, ¿no? En fijarnos que resolviendo el tema del agua vamos a también contribuir a la resolución de muchos otros temas. Y justo quisiera tomar un poco como Loreta cerró, que se me hace importantísimo, y es puntualizar que, pero tenemos que hacerlo desde otro lugar, ¿no? Interesante esta migración y este relevo generacional que está sucediendo ahorita, creo que es importante, hay que aprovecharlo, hay que impulsar que el relevo no solo haya relevo en las personas, sino también cambio en las formas y en los paradigmas de pensamiento con los cuales decidimos el mundo, y cómo diseñamos los volúmenes estos de aire en los cuales nos alojamos y desde los cuales, digamos, habitamos el lugar. Entonces, déjenme, voy a proyectar, compartir, nada más si me pueden indicar si ya se ve la pantalla. Sí, Ya la vemos. a ver, ahí está. Y un poco lo que les quiero platicar es cómo aproximarnos justamente a una visión y un modelo de ciudad que nos permita pues empezar a tener otro tipo de efectos en el entorno en el que nos rodeamos. Y para ello pues hay que hacer una suerte de análisis de patrones. Está bien que observemos cuáles son los patrones existentes, y una forma buena para hacer eso pues es entender la historia y la narrativa de los lugares que habitamos, ¿no? Esto también tiene implicaciones, entonces para empezar tenemos que dejar de hacer proyectos basados en sitios, y tenemos que saltar a procesos que derivan en proyectos que emergen del lugar. En vez de solo ver un sitio, hay que ver un lugar como un sistema viviente muy complejo que es de carácter socioambiental y que el proyecto se base en él. Esto implica dejar de traer como ideas de otros lados o estrategias que han funcionado en otros lugares, y más bien averiguar cuáles son las estrategias que el lugar mismo nos dice que son las que necesita para cumplir funciones más allá de sí mismas. Y esto inicia entendiendo los procesos. Hay que observar cuál es el proceso que ha llevado a estos lugares a ser lo que son actualmente, y los proyectos tenemos que iniciarlos desde este análisis geológico, hidrológico y biológico, en donde nos permite entender justamente los flujos que han fundamentado y confeccionado el lugar millones de años antes de que nosotros los humanos llegáramos, ¿no? Esto nos permite entender las distribuciones no solo de la vida y nosotros humanos como entidades vivas, cómo nos hemos distribuido en estos lugares, pero también cuáles son los condicionantes y las variables que más
afectan o limitan las posibilidades dentro de estos lugares para poder lograr tal vez contribuir al sostenimiento de la vida en todo lugar en donde los humanos habitemos. Y esto, pues, habla un poco de esto que Loreta nos mencionaba, que coincido. En Ciudad de México habitamos uno de los lugares icónicos en términos del nivel de transformación bueno, porque aparte hay un registro muy amplio del proceso que lo ha llevado a convertirse en lo que actualmente es. Y el cambio es tan drástico, ¿no? Estas imágenes son del queridísimo Tomás Filsinger, que en paz descanse, fue un colega, amigo, maestro de todas y todos nosotros desde hace mucho tiempo, que desarrolló estas imágenes. Esta es la cuenca, ¿no? Estos son los 5 lagos que solían existir, y pues también en este análisis nos permite ver esto, que es la radical transformación del entorno en donde los humanos habitan, ¿no? Es importante observar de un lugar, ¿no? Que lleva por nombre Anáhuac, que en náhuatl significa cerca o rodeado de agua, porque el agua es la característica esencial que define el lugar y por lo cual lo llamas, a un lugar en donde batallamos, ¿no? Digamos, lo absurdo es que la humanidad que se asienta en este lugar ha logrado construir un sistema que gira en torno a la escasez en un lugar de absoluta abundancia, ¿no? Y esto está fuerte. Este es resultado de la forma en la que pensamos, que deriva en la forma en la que decidimos, ¿no? Y que determina algo muy importante, que es la calidad relacional que los humanos estamos siendo capaces de sostener, no solo entre nosotros, que es algo que podemos reflexionar y que aparte el agua puede ayudarnos a limpiar, pero sobre la humanidad como especie y con las entidades vivientes que nos rodean, con los ecosistemas de los cuales somos y de los cuales dependemos, con los cuales existe una mutua relevancia profunda. En estas dinámicas en donde desde el mecanicismo clásico nos convencimos que la humanidad necesita extender su dominio por aquello, por todo aquello que le rodee, lo que estamos generando son situaciones de profunda escasez, que no están permitiendo el desarrollo de las comunidades, de las personas, de los pueblos, de las culturas, y que más bien están generando situaciones de, pues, que no contribuyen al desarrollo y al potencial, ¿no? Esta precariedad hídrica se extiende en casi todos los asentamientos humanos de nuestro país, y no es una cosa que digas, ay, no, es que pobres los mexicanos, que no. No, si lo analizamos, es un patrón global, ¿no? Un patrón global donde todos los asentamientos humanos tienen ciertos patrones observables después de todos estos siglos de la forma en la que hemos estado pensando. Entonces, lo que hay que hacer, y una de las cosas que quisiera plantear es, tenemos que cambiar la forma en la que pensamos de forma radical y disruptiva para, para empezar a tener efectos distintos a través de los diseños que usamos. Coincido con Loreta, el diseño es la mejor herramienta que los humanos tenemos. Cuando nos vinculamos con la creatividad y con la propuesta, brillamos como nunca. Y este diseño hay que tomar en cuenta que es dirigido por estructuras de formas de pensamiento que determinan el cómo nosotros nos relacionamos y cómo el diseño se va a relacionar con el agua. Por eso el tema de esta plática es diseño sensible al agua. La pregunta es cómo hacemos que el diseño, todo diseño que tengamos, sea sensible al agua que le recorre, que le cae, que le brota. Si observamos los patrones del sistema, observamos que los sistemas que hemos generado en términos hídricos, hidrosociales, son profundamente ineficientes, sostienen dinámicas de desigualdad, de injusticia, de inequidad en el territorio, son altamente costosos y aparte son sistemas no cerrados que derivan en dinámicas de contaminación, ¿no? Y si esto lo extrapolamos, como les decía, no es algo de, ay, pobres de los chilangos, qué mal están, o ay, los mexicanos, o las personas que habitan Latinoamérica o el continente americano. No, si lo observamos, observamos patrones en todo el mundo. Y todos los lugares donde los humanos habitamos acaban desarrollando atmósferas podridas, ríos tóxicos y suelos envenenados. Y está fuerte, pero es real. Está fuerte, pero tenemos que observar a nuestra especie
qué es lo que está resultando de su comportamiento. Y tenemos que entonces ponernos a pensar, pues más que tirarnos al drama, ¿cómo le vamos a resolver? ¿Y cómo le vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a cambiar la dinámica en la cual nos relacionamos a través del diseño que hacemos? Y cuando hacemos esto, observamos que hay un enorme potencial en lo que hacemos. Eh, Porque aparte dentro de estas dinámicas de escasez, algo que sucede es que todos los años también nos pasa esto que ven en su pantalla y esto justo dentro de Isla Urbana nos ha llevado siempre a pensar que pues una parte de la solución literalmente nos cae del cielo, ¿no? Estas imágenes que ven ahorita, hay imágenes del siglo pasado, de inicios del siglo pasado, de mediados del siglo pasado y la última del lado derecho inferior es de hace 4 años. ¿No? Pero pues si no, no nos tenemos que ir muy, muy lejos, ¿no? O sea, esto no sucede y aquí siempre viene a mi cabeza mi querido ENIAC Martínez, fotógrafo excepcional de proyectos de largo aliento con quien escribimos un libro que se llama Ríos. Eh, ENIAC ya falleció, pero solía decir y en el proceso de escritura me dijo y me planteó esta idea que creo que resume muy bien esto, y es que en este lugar donde habitamos moriremos ahogados sufriendo de sed. Y es cierto, ¿no? Porque en todos estos lugares donde el agua de repente nos llega hasta el cuello, pues no tenemos forma de hidratar o de cumplir nuestras necesidades, ¿no? Estas fotos nada más son de hace 3 días, ¿no? Este, la cantidad que hay de agua es enorme y tenemos que empezar a fluir junto con ella. Y en ese sentido, pues, desde Isla Urbana es una organización que lleva 15, 16 años trabajando de forma puntual en cómo contribuir a resolver los problemas de escasez en los asentamientos humanos, utilizando como principal herramienta la cosecha de la lluvia. Tenemos un sistema de cosecha de lluvia, que es de los primeros sistemas que se empezaron a trabajar en México. eh, y, eh, y trabajamos a escalas de vivienda unifamiliar, de centros comunitarios, deportivos, escuelas, industrias, pero sobre todo lo que buscamos es generar procesos socioambientales a partir de los cuales podamos entender de forma nueva las dinámicas y cambiar lo que hacemos. Tenemos este número ya está actualizado, ya son casi 46,000 sistemas instalados, eh, en donde nuestra idea no solo es ir a instalar sistemas que sean funcionales y que tengan una alta calidad en materiales y en el diseño, sino generar procesos sociales que permitan que esto sea adherido y adoptado por las personas para realmente transformar la condición o las características de las dinámicas de escasez o precariedad dentro de las viviendas o de los lugares donde nos reunimos, ¿no? Y para esto hemos observado que hay que centrar, tenemos que hacer grandes esfuerzos en 7 ejes para poder generar proyectos y que estos proyectos empiecen a darle la vuelta a la tortilla a nivel de los asentamientos humanos. Uno de ellos, y el primero, que es en donde yo me centro muchísimo, es la educación socioambiental, que es generar entendimientos compartidos, ¿no? Después, cosecha y gestión de la lluvia, no solo en viviendas y en edificaciones como trabajamos desde Isla Urbana, pero también en espacios públicos como los proyectos súper chidísimos que Loreta nos acaba de presentar, ¿no? En transformar las plazas, los parques, las glorietas, las banquetas, todo. Llevarnos a una ciudad que es sensible al agua, donde toda superficie, toda línea que haya sido pintada que se transforme en un espacio público o en un espacio privado, tenga el concepto del agua embebido en él, ¿no? Entonces, esto implica cómo es que toda superficie gestiona y cosecha la lluvia que le cae o todo el agua al que le llega, ¿no? Y también diseñar la ciudad para perforarla y convertirla en una esponja, para que haya una infiltración y una inyección constante y la recarga del acuífero se pueda dar, ¿no? Trabajar activamente para ahorrar el agua y reducir los consumos tanto en industria como en vivienda, ¿no? Cambiar la dinámica y en vez de tener una ciudad que descarga su drenaje a los ríos ahora entubados, ¿no? Y que esto lo buscamos sacar lo más rápido posible, seamos un agua que reusa los litros más de una vez, los trata y los vierte de forma limpia para poder nutrir sistemas vivientes que como venas recorran la ciudad de nuevo.
¿no? Conservar y regenerar los bosques que nos rodean, de los cuales depende el agua, y evidentemente también tener dinámicas de recuperación, de reparación de las redes y de las infraestructuras, ¿no? Nosotros consideramos que si de forma determinante trabajamos para generar efectos transformadores en cada uno de estos 7 ejes, en un periodo de gobierno podemos realmente estarle dando vuelta a las dinámicas hídricas de una cuenca o de todas las cuencas en las que nos encontramos, ¿no? La tecnología existe, el conocimiento existe, el entendimiento existe, las dinámicas de organización ya las hemos ejercitado, ¿no? Entonces, tenemos que averiguar e ir a lo profundo y resolver aquellas cuestiones que son más asociadas a la voluntad para que las cosas pasen, para entonces poder hacer y llenar la ciudad de diseños azules, verde-azules, ¿no? O como yo lo he estado entendiendo, este nuevo diseño cian o de color turquesa, que es justo la integración entre el diseño verde y el azul dentro de la planeación urbana, ¿no? Eh, estas dinámicas de escasez pues nos llevan a reflexionar, ¿no? Este es Friedrich Hundertwasser. Él hace un siglo o no, en los 60 planteaba una ciudad distinta, ¿no? Y él justo preguntaba cuál es el modelo desde aquel entonces, cuál es el modelo de ciudad en el que queremos vivir, cómo lo transformamos, ¿no? Y esto tiene que ver con cuál es el modelo mental desde el cual observamos el mundo, ¿no? Y plantearnos cómo cambia nuestra práctica de diseño cuando nos posicionamos desde una forma y un paradigma distinto, ¿no? El de la derecha es el modelo imperante, donde la economía está por encima de todo, inclusive de la dignidad de la vida y la vida humana. El del medio es el modelo de balance que se inventó en los 70, fundamentó la sostenibilidad y que busca que todo esté como en un mismo nivel. Y el de la derecha es el modelo al cual se le dice el modelo real, que es un modelo que realmente expresa cómo está ordenado el mundo, en donde la economía es un subsistema de la sociedad y la sociedad es un subsistema de los sistemas vivientes. Y cuando tenemos un diseño, observarnos en cada uno de estos y ver cómo cambia, es importante. Las ciudades las tenemos que empezar a diseñar y a pensar desde otro lugar. Y también pensar que resolver la situación del agua actual es responsabilidad de la sociedad, del grupo humano en su totalidad. Tenemos que hacer proyectos que deben de poner antes que nada el principio del agua como un derecho humano y priorizar el uso público, ¿no? Sobre el uso privado. Y esto necesitamos proyectos estratégicos que vinculen empresas, gobiernos, sociedad civil, organizaciones, fundaciones, todo tipo y todo nivel de capacidades humanas que existan en los lugares, ¿no? Es simple y cambiar el curso del agua en cómo nos recorre puede ser muy fácil, ¿no? Nosotros hemos estudiado esto y hemos observado de la imagen de la precariedad actual, cómo haciendo grandes esfuerzos podríamos cambiar en este mañana, en este mapa que es un mapa del potencial de cosecha de lluvia, cambiar la vida de forma drástica para 400,000 personas en esta cuenca, que pasan de una situación de muy, muy alta precariedad hídrica a una situación donde tienen una precariedad media-baja, ¿no? Y esto es logrando generar una práctica común, ¿no? Desde la cosecha de lluvia que llevamos pues 15 años trabajando y desarrollando políticas públicas, proyectos sociales, proyectos comunitarios para realmente consolidar la cosecha de lluvia como una práctica que de hecho dentro de los esfuerzos ha sido lanzar el mercado, abrir un mercado y pues ya con gusto encontrar que hay muchas ya empresas que están también haciendo esto, que son mucho más recientes y que tienen ya un camino por el cual empezar a andar y que esto pues, va a traer beneficios para distintas zonas territoriales, ¿no? Esto necesita observar que tenemos que realizar el potencial del lugar, que tenemos que construir entendimientos compartidos sobre los lugares en los que vivimos, ¿no? Y que esto nos va a permitir pasar de un sistema de degradación a un sistema de regeneración. Participé hace muchos años en justo la idea y quiero con esto casi cerrar rapidísimo. ¿Qué hacemos con el viaducto? El viaducto Río La Piedad lleva un río en medio y nos pusimos a pensar hace ya más de una década, de hecho, en qué pasaría si regeneráramos los ríos de la cuenca y desarrollamos el proyecto
y pensamos las dinámicas hídricas que debería de haber y nos imaginamos los espacios públicos que podríamos tener y empezamos a hacer picnics, por ejemplo, ¿no? Junto con mi queridísimo amigo Elías y Taller 13 y muchas otras organizaciones desde un colectivo que se conformó que se llamaba Sistemas Vivos Regenerados, ¿no? Y empezar a imaginar estos lugares que nos llevó a llevarnos una acreditación y un reconocimiento del Holcim en el 2012. Ya es más de una década donde desde la cuenca de muchas estrategias, ¿no? Con muchos grupos, ¿no? Con muchas organizaciones y despachos hemos estado pensando colectiva y conjuntamente estas dinámicas, ¿no? Entonces podemos pensar desde un lugar distinto para entonces tener efectos distintos en la ciudad. Lo interesantísimo es pasar de lo degenerativo de lo degenerativo a lo generativo y a lo regenerativo. Y lo trascendental de esto es que para poder obtener diseños que sean sensibles, para tener una ciudad sensible al agua, tenemos que generar diseños sensibles al agua. Pero indudablemente lo primero que se tiene que sensibilizar es aquel que piensa la ciudad y que la diseña. Para ser disruptivos tenemos que ser sensibles a todo aquello que nos rodea para entonces de forma profunda considerarlo en las decisiones y en las cosas que hacemos. Estos son murales que hemos hecho en los proyectos. La idea es que se nos prenda el foco, que generemos, este se llama nuevo pacto, que generemos un nuevo pacto con el agua. Este se llama Los Guardianes y es que nos volvamos guardianes de esta nueva forma de vincularnos. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Delfín. Justo ya te iba a decir de un minuto. Sí. Ya. Muchas gracias por compartir esta experiencia que estamos viendo cómo todo se empieza a relacionar y va dando pie a que profundicemos no solo en las problemáticas, porque muchas veces hablamos de las problemáticas, pero también en las acciones y me quedo con esta frase que dices que tenemos que sensibilizar a quienes diseñan la ciudad, a quienes las diseñan y yo agregaría a quienes las habitamos, ¿no? Entonces, me voy a seguir con la siguiente ponencia para dejar más rango de tiempo al final y porque ya nos están dejando varias preguntas por el chat y precisamente pasamos con Alberto Palma, que es director general de Capta, una empresa enfocada en la captación de agua de lluvia con enfoque de potabilización en viviendas. Él es egresado del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Desde 2018 se especializa en el desarrollo de estrategias para la difusión de estos sistemas y su impacto en la calidad de vida de los hogares. Alberto, muchas gracias por sumarte a una colaboración que esta vez es para dialogar, no tanto para operar proyectos en el territorio. Y te cedo la palabra para seguir escuchando de tus experiencias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, se Sí. escucha. Perfecto. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación a Fundación Hogares. También a Luis, Madeline. Un gusto colaborar de nuevo con ustedes. Les quiero platicar un poquito de Capta. Capta surge porque mi hermano y yo trabajamos en la empresa familiar, yo creo que toda nuestra vida desde los 10 años. Y nuestra empresa familiar siempre se dedicó al tema de suministro de tinacos y la elaboración de los mismos. Pero en 2017 surgió algo muy importante. Cada que íbamos a ver un cliente, cada que íbamos a una ferretería, cada que íbamos al espacio, al territorio, pues sí, compraban efectivamente los tinacos, pero ¿por qué? Porque había escasez de agua, ¿no? Entonces empezamos a buscar información y llegamos a una solución muy importante desde los sumerios, la recolección de agua de lluvia. Así que empezamos en 2017, como pueden ver, creo que ahí se veía muy joven y con unos cuantos kilos menos, tenía 18 años, mi hermano 22 o 23 por ahí. Y empezamos con Capta, empezamos a hacer los primeros modelos, empezamos prueba y error, y eso nos llevó a llevar una visión en conjunto que se llama Agua al alcance de todos. ¿Qué nos permite esta visión? Nos permite esta visión llegar a espacios que no te imaginas. Sí, estamos hablando muy bien de la Ciudad de México, del estrés hídrico que contiene, pero no solo es en la Ciudad de México, también es en todo México. Les voy a presentar un poquito de todo lo que hemos realizado.
Este, al día de hoy llevamos 20.000 sistemas instalados. Esto equivale más o menos a 871 millones de litros de agua por año. Y esto también nos lleva a 130.000 personas impactadas. Hemos trabajado nosotros en Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Tabasco, Puebla, Morelos, Michoacán. Pero lo que me ha dado tantos estos años es que no podemos llegar a todo México. Necesitamos aliados, necesitamos otras empresas que quieran participar, necesitamos de la sociedad civil, del gobierno, de todos. Este es un pequeño caso que les quiero compartir porque les quisiera compartir todos, pero no vamos a tardar una hora. Este fue un proyecto que nos surgió con el DIF en Guanajuato, que fueron 1.000 sistemas de captación de agua de lluvia, y en lo personal hubo un cambio en mí en este tema. En este pueblo se tandeaba semanalmente 40 litros de agua a la semana por familia. Esto, como contexto, son 2 cubetas de agua que las tienes que suministrar toda tu semana, y hay una persona encargada en el pozo con un candado para suministrártelas con base en una lista. Cuando llegamos a este poblado en Guanajuato, todo cambió. Todo cambió porque, en primer lugar, los accesos eran inimaginables, como pueden ver aquí. El tema de llegar y suministrarle a una familia un sistema de 5.000 litros de agua hablaba que sí existe una cultura del ahorro del agua. La Ciudad de México no lo tenemos en su mayoría. Aquí estos 5.000 litros los hacían rendir de 5 a 6 meses. ¿Cómo? No tengo ni idea. Pero incluso en los separadores de primeras lluvias, no drenaban el captador por el tema de que no querían desperdiciar el agua, aunque era necesario para su mantenimiento. ¿Esto qué nos quiere decir? Que yo creo que en la ciudad, sí, efectivamente, nos inundamos, no tenemos agua, pero aún así somos muy privilegiados. Hay otras partes en México, y esta es una de ellas, que es inimaginable cómo pueden abastecerse de agua. Para no perder más el tiempo y irnos al tiempo acordado, este es otro proyecto que hicimos este año. Acabamos de instalar 315 escuelas de captación de agua de lluvia en Morelos. Este proyecto lo ejecutamos en 2 meses. Es igual, el proyecto fue en los alrededores de Morelos, conurbado con Guerrero. También utilizamos el primer mercado de agua. Esta es una iniciativa que estamos proponiendo para todo el gobierno, también con toda la sociedad civil. Y esto nos significa un ahorro de 40.000 litros en cada tandeo de agua. Este es uno de mis proyectos favoritos. Lo hicimos en Santiago, Nuevo León, en la zona de polivalente de Santiago. Este proyecto, instalamos un sistema de captación de 1.500 metros cuadrados y potabilizamos el agua. Como contexto, en este polivalente adentro hay 3 canchas de voleibol, donde van todos los niños, alrededor otras 3 de fútbol, y todos los deportistas van, rellenan su termo y tienen lista agua potable. Y otro uso que se le dio a este sistema, que justo estamos trabajando en ello, es que en la zona de polivalente de Santiago es una zona boscosa. Por las altas temperaturas han habido muchos incendios, por lo cual en una zona de riesgo los bomberos fueron a abastecerse de esta agua para mitigar los incendios. Esto nos llevó a un nuevo proyecto que estamos gestionando, que justamente es instalar sistemas de captación en estas zonas de riesgo boscosas, captar todo el agua de lluvia y utilizar un sistema para que pueda bombear todo el agua a los bomberos. Esta es la norma que nos dieron por potabilizarla. Eh, y también este es el sistema más grande que hemos hecho en México. Son 5.000 metros cuadrados de captación y esto lo hicimos en la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón de Nuevo León. Y alrededor de 7.500.000 litros estamos captando al día de hoy. Sigue operando con éxito y esperamos gestionar otro proyecto de la misma magnitud. También colaboramos mucho con fundaciones como es Techo. Con ellos hemos trabajado desde el 2022 hasta el 2025, instalando alrededor de 1.000 captadores de agua de lluvia. Y como pueden ver en las imágenes, pues nos ha tocado desde ir a la sierra, ir a la ciudad, hasta transportar los sistemas en balsas. Ha estado muy interesante. Con ellos estamos creando un plan de contingencia hídrico. Desafortunadamente, debido a los huracanes que se han sucedido en Guerrero, Oaxaca, estamos haciendo un plan en el cual cada que sucede un desastre natural como este, accionamos el plan de contingencia
y de inmediato mandamos todo el apoyo. Una para regresarles los sistemas de captación que les hemos instalado y otro que estamos gestionando es un camión que va a las zonas de alto riesgo, va a potabilizar el agua de lluvia y va a funcionar como un suministro constante para todas las personas afectadas completamente gratis. También uno de mis proyectos favoritos, que creo que fue el último de este año, del año pasado, fue con ustedes, con la Fundación Hogares, que nos dieron la oportunidad de colaborar con ustedes en un... Yo creo que nunca había visto como esa recuperación de espacios tan importante, ¿no? Que tuvieron. El hecho de un espacio público lleno de piedras y de, ¿cómo se llama? De basura, lo recuperan, lo hacen un huerto e incluso hacen la alianza con la escuela para que les presten narcotecho, pero compartan el agua. Y es cuando entramos y elaboramos el sistema, pues me parece de mucho valor. Espero que sigan más proyectos así. Justamente con otras fundaciones siempre les he platicado de esos proyectos, se me hace sumamente interesante, sumamente bonito, sumamente recíproco al que los vecinos también cosechen ahí sus productos, los puedan vender y sea también un sustento para su economía y el poderles también ayudar a ustedes. Se me hace increíble, espero que podamos seguir trabajando juntos. Y este es mi proyecto favorito hasta el momento. También algo que nos diferencia mucho es que para que haya agua al alcance de todos, pues tiene que tener tiene que ser muy accesible para todas las personas. ¿Qué nos permite esto? Nos lo permite que nosotros somos fabricantes desde el tinaco, la tubería, el separador, algunos de los filtros. Por tal motivo podemos ofrecerles un precio excelente tanto a las fundaciones como a gobierno o sociedad civil. Este es un poco de nuestra planta de producción. Nosotros somos originarios de Milpalta, Ciudad de México. Y quisiera terminar esta presentación con dos pequeñas frases que me gustan mucho. La primera es, para transformar el mundo, primero debemos unir fuerzas y también la innovación real ocurre cuando incluso los competidores se atreven a construir juntos. Esto se me hace de mucho valor, creo que se me hace algo muy interesante de este espacio, como ciudades líquidas. Deberían haber más espacios como estos para poder conectar con personas como Loreta, Delfín, etcétera, que plantean soluciones hídricas que me encantaron sus presentaciones de ambos. Y creo que todos estamos aquí por un bien común y una necesidad real. Entonces, con eso termino y creo que no me pasa nada de tiempo. Muchas gracias. Gracias, Alberto, y gracias por compartir esas imágenes del huerto, que es un proyecto que muy, muy cercano a nuestro corazón acá en la fundación. Y qué bueno que fuimos muy, muy estrictos con el tiempo, en tu caso, porque hay varias preguntas que están surgiendo en el chat respecto de la captación. Entonces, nos dice por aquí Yesenia Pérez, ¿cuáles son los pasos para implementar un sistema adecuado en comunidades que carecen por temporadas de aproximadamente 7 meses? ¿Qué nos recomendarían? Y voy a lanzar otra porque es muy provocadora. En un mundo donde las sequías son cada vez más frecuentes y el acceso al agua se vuelve un privilegio, ¿cómo es posible que aún no sea obligatorio captar el agua de lluvia? Nos pregunta Jim Mendiburu. Ok, mira, en zonas de escasez de agua, por lo regular, por ejemplo, como el proyecto que te comentaba de la Sierra de Guanajuato, ahí hicieron los estudios hidrológicos correspondientes, el DIF, y llueve solo 3 veces al año. Pues poquísimo, ¿no? En Ciudad de México creo que llueve 4 o 5 meses al año. Sin embargo, la cultura hídrica que tienen ahí es impresionante. O sea, esas 3 lluvias las hacen rendir como no tienen idea. Creo que si trabajamos juntos entre sociedad civil, gobierno y empresas, podemos gestionar algún plan que pueda funcionar para estas comunidades. Y respondiendo a la segunda pregunta, pues de hecho creo que ya se están haciendo políticas públicas para que sea un requisito, al menos en la Ciudad de México y en edificios, la captación de agua de lluvia. Yo creo que va para allá el camino, pero tenemos que ir trabajando en ello. Buenísimo, Alberto. Y justo Enrique García nos pregunta, Alberto, hablas de precio especial para fundaciones y gobiernos, pero ¿qué sucede con la población? Porque esperar un programa de gobierno, ¿por qué esperar un programa de gobierno si a muchos no les interesa? Y el problema para la población de escasos recursos es el costo y mantenimiento de un sistema de captación. ¿Qué nos puedes Ok. decir?
Hablo justo de precios porque justamente en comparación a otras empresas, la verdad es que somos muy accesibles. O sea, este sistema, su principal, su principal misión es ser un aliado para las casas, un aliado para combatir el estrés hídrico. Mientras nosotros podemos ofrecerles un precio o algún tipo de alianza con alguna fundación o gobierno, creo que lo podemos lograr. También hemos instalado en el sector privado, sin embargo, ha sido mínimo. Creo que también hace falta que la sociedad se haga partícipe de este proyecto, alce la voz y así poder gestionar una iniciativa juntos, pues para todo el tema de captación de agua de lluvia en la ciudad y en todo México. De acuerdo. No sé, Delfín, porque también hablaste de captación, si quieras abonar algo a estas preguntas de la audiencia. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Claro, sí, justo coincido con Alberto, un gusto, por cierto. Dentro del trabajo de la cosecha de lluvia es una estrategia que ayuda a generar balances muy importantes en dinámicas de profunda escasez. Nosotros tenemos proyectos rurales, por ejemplo, el proyecto Jata Tucari es un proyecto que lleva 14 años sucediendo en la Sierra Huirrárica, donde hemos logrado el desarrollo de comunidades en un entorno a lo que llamamos el acceso universal a la lluvia, es decir, todas las viviendas de esas comunidades tienen sistemas. Y en estos procesos pasas de una situación de profunda escasez a una de profunda abundancia porque estos sistemas están diseñados y logran una autonomía hídrica de las familias durante 12 meses al año con lo que llueve en 5, ¿no? Entonces, los balances se pueden generar de forma muy puntual. Este, y, y esto, hay zonas en las cuales genera unos impactos brutales. Tenemos el proyecto Escuelas de Lluvia que lanzamos en 2017, 18. Eh, Nada más el año pasado instalamos cerca de 500 escuelas en distintas partes del país, ¿no? En donde estos sistemas tienen como propósito generar estos balances que evitan que las escuelas, por ejemplo, tengan que cancelar o suspender actividades escolares debido a la falta de agua, ¿no? La cosecha de lluvia es uno genera parte de resiliencia en los sistemas, lo vimos claramente en Xochimilco durante 2016 y 2017. Estuvimos instalando sistemas en San Gregorio, en muchísimas comunidades, haciendo procesos sociales desde la actividad artística cultural en espacios públicos. Y con el terremoto de 2017, la situación de un fenómeno natural que derivó en un desastre social dejó a Xochimilco sin agua. Por suerte, los varios cientos de sistemas se convirtieron en la fuente alternativa que dio resiliencia no solo a las familias, sino a las comunidades, porque de esos sistemas, porque ese año siguió lloviendo hasta noviembre, esos sistemas que estaban en casas empezaron a abastecer de agua a todos los vecinos del lugar, ¿no? Fue increíble, estuvo impresionante. Las dinámicas de cambio y de transformación que existen cuando conectamos los techos con el cielo y con las nubes abren un horizonte y un gradiente de posibilidades muy, muy interesante. De la misma forma hemos visto en centros comunitarios, ¿no? El uso, la atribución o el valor de uso público eh, que se le puede dar al agua y cómo éste puede tener un beneficio de carácter colectivo, ¿no? No solo privado o individual. Entonces, pues la cosecha de lluvia es una forma alternativa, es justo una dinámica en la cual podemos robustecer los procesos de acceso al agua que ya tenemos en la sociedad, ¿no? Y que pues tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? O sea, justo el desarrollo de políticas públicas, que es algo que hicimos en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en el cambiar la forma en la que los proyectos sociales y de gobierno se desarrollan, pues es fundamental. Y coincido completamente, ¿no? Y lo planteaba, ¿no? Tenemos que aliarnos empresas que trabajamos en lo mismo, que trabajamos en cosas distintas, fundaciones, gobierno, sociedad civil, organizaciones de todo tipo, para, de forma conjunta, enfrentar estas situaciones que estamos aconteciendo y poder derivar en mejores soluciones para todas y todos, ¿no? Muchas gracias, Delfín. Con este intercambio
de ideas. Alberto, te regreso la palabra al final de la siguiente ponencia. Vi que por ahí tenías un comentario. La verdad es que está generando mucho interés estas ponencias, pero continuaremos con John Octavio López. John Octavio, buen amigo, es arquitecto por la Universidad Nacional de Colombia, con formación ejecutiva en la Universidad de Harvard en temas como arquitectura resiliente al clima y ciudades caminables. Tiene más de 20 años de experiencia en el diseño y la transformación urbana integral de ciudades como Medellín, Río Negro, Lima, Barranquilla y Panamá, por mencionar solo algunas. Y es cofundador y director de diseño de Taller Arquiurbano, un equipo interdisciplinario con amplia trayectoria en planeación urbana. Ha sido docente en varias universidades de Colombia y profesor invitado en distintas instituciones internacionales, junto con conferencias en donde ha compartido su reflexión sobre la ciudad como escenario de encuentro, resiliencia y justicia social. John, nos encanta tenerte por acá. Sabemos que tienes hoy el tiempo súper restringido, pero me gustaría iniciar tu reflexión con una pregunta detonadora que pues dice así. ¿Cómo fue que Medellín logró ¿Cómo fue que Medellín logró que el agua fuera el eje principal de su estrategia de transformación urbana? Sé que vas a hablarnos de esto, entonces pues te cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial desde Medellín. Gracias a la Fundación Hogares, Madeleine, José, Eduardo, pues por invitarnos a estos espacios tan maravillosos. Y parte de la respuesta que te voy a dar también es esto que ustedes están generando. O sea, el tener estos espacios de co-creación, de inspiración, son muy importantes. Y un poco lo que mi ciudad ha logrado en los últimos años, que tenemos muchos retos, todavía muchas problemáticas, ha logrado lo que ha logrado porque se ha inspirado en otras ciudades. Hay de alguna manera, se han creado este tipo de espacios y felicitaciones a ustedes como Fundación Hogares por permitir que esto suceda. La respuesta, José, te la voy a dar con una presentación pues muy sintética que en estos 15 minutos les voy a contar. Yo pues efectivamente en la actualidad yo cofundé un taller de arquitectura llamado Arquiurbano, pero tengo una experiencia de vida, digamos, de formación. Yo fui funcionario público por más de 15 años en mi ciudad. Fui parte de la transformación de mi ciudad durante casi 4 gobiernos. Eso no es normal contarlo, ¿cierto? Es realmente que Mm. los gobiernos tengan políticas sucesivas y continuas y ahí también parte la clave de por qué Medellín logró lo que logró en esos gobiernos sucesivos. Voy a compartir la pantalla. Eh, Me confirman, porfa, que la estén viendo. Ya sabes. Listo, perfecto. Entonces, esta charla o diapositivas que traigo, pues poco le hemos llamado Medellín Transformación Integral e Innovación Social y cómo mi ciudad en los últimos años, pues de alguna manera desde el ejercicio de la planificación urbana, pues tiene esa idea de volver la mirada al agua. Volver la mirada al agua es muy importante no solamente desde lo proyectual, sino desde la planificación y visión de ciudad. Y bueno, digamos que de alguna manera entender la historia de Medellín, a mí nunca me ha gustado poner esta positiva, pero creo que es obligatoria, no sé por qué no me está pasando ahí. Es muy dolorosa, ¿sí? Entender de este pasado nuestro que nos ha marcado y que seguro muchos de ustedes hace 20 años, 30 años hablaban de Medellín y era un poco esta la imagen que damos de alguna manera de nuestra ciudad. Una ciudad que el dolor, la violencia nos ha marcado, pero efectivamente en ese ejercicio de superar, de ser resilientes, una ciudad resiliente al dolor, una ciudad que se para de alguna manera frente a esas problemáticas en esa experiencia pública y ahora desde la experiencia privada, un poco he dominado esto como una de las tantas recetas fundamentales para que una ciudad salga adelante. Y es esa sinergia que en Medellín se dio y que fue fundamental para que proyectos, transformaciones se dieran y esa sinergia entre estos 4 elementos fundamentales, la ciudadanía como protagonista de todo lo que se planifica, se piensa, se diseña, de alguna manera la ciudadanía está presente en todos los ejercicios de planificación y de transformación urbana. El Estado presente con sus políticas públicas
y de transformación, la empresa fundamental en todos estos procesos también de transformación y que hace parte del proyecto de ciudad, y la academia y las organizaciones. Yo creo que cuando uno junta y hace esa sinergia de redes, pues digamos que de alguna manera la ciudad le permitió salir adelante, pararse. Nosotros tocamos piso. Mi ciudad, pues es una ciudad que está de alguna manera localizada en Colombia, en el departamento que se conoce como Antioquia, poco para georreferenciarlos, porque seguro el auditorio es más mexicano que colombiano, seguro habrá alguien conectado de otras latitudes. Somos una población a 2020 aproximadamente 2.600.000 habitantes, que con un área metropolitana que se conecta con 10 municipios aledaños, estamos llegando a una población de casi 3 millones de habitantes ya conurbados. Esta de alguna manera es una imagen geográfica de ese valle que estamos casi que en un valle con un río en el centro, que es el río Aburrá. Medellín es este corazón de este valle. Cuando ustedes nos visitan, llegan a este valle superior, que es el Valle de San Nicolás, donde está el aeropuerto de Río Negro. Realmente el aeropuerto no queda en Medellín, queda en Río Negro, que es otro municipio aledaño, y bajan a Medellín, ¿cierto? Y Medellín de alguna manera es este valle que está en el corazón y que digamos que es una batea muy hermosa que tiene ese río en el centro y que aquí decimos los paisas, como nos llamamos, nos llaman muy cariñosamente, que nosotros bajamos a la ciudad y subimos a la casa. Esa relación geográfica del territorio entre bajar y subir las montañas son fundamentales. Y ese bajar y subir está muy relacionado con la geografía, con el sistema ambiental y cómo hemos habitado el territorio. Y vamos a ver cómo en los últimos 100 años aproximadamente esta ciudad ha crecido aceleradamente. Sí, esto estamos hablando de más o menos en 1920 aproximadamente éramos 91.000 habitantes. En 1928 éramos 120.000 habitantes. 1945, digamos que hubo un crecimiento acelerado de la ciudad, una migración del campo a la ciudad por un tema de industrialización, aproximadamente 270.000 habitantes. 1963 740.000 habitantes, 1981 ya 1.300.000 habitantes, ya 2015 éramos 2.300.000 habitantes y ya estamos hablando de 2.600.000, 700.000 a 2020. Si ustedes ven en este ejercicio de crecimiento de la ciudad, una ciudad que ha crecido aceleradamente en este valle, un valle muy estrecho, ya conurbado con los otros municipios y que de alguna manera está comiéndose sus montañas, su riqueza ambiental y su sistema natural, y que todo eso lleva de alguna manera a una serie de problemáticas que ustedes muy bien conocen. Y entender esos determinantes, esa geografía, esto es como una radiografía de nuestro territorio donde pueden ver las montañas, un poco la zona más plana donde la ciudad de alguna manera puede ser más formal, pero gran parte de nuestra ciudad está en las laderas, ¿sí? Donde esta riqueza hídrica de casi más de 4.000 afluentes hídricos que llegan al río Medellín, pues están atravesados y atraviesan de alguna manera nuestros barrios. ¿Cómo hemos habitado esa ladera? ¿Y cómo hemos habitado la ladera? Pues de alguna manera ha sido esa no relación, por lo general por una ciudad a veces no planificada, no pensada, en esa relación con el sistema natural, pues tenemos hoy ese reto importante de empezar a hacer este ejercicio de acupunturas y planificación urbana que la ciudad ha adelantado en los últimos 20 años. Y quisiera hacer una reflexión sobre eso. Y a tu pregunta, José, ¿cómo lo hemos logrado? Y yo creo que el cómo lo hemos logrado es también desde una decisión política de ciudad. Medellín ha tenido la fortuna que durante casi 12 años, de 12, 15 años, ha tenido buenos gobiernos sucesivos y sintonizados. Y aquí un primer mensaje, y es la continuidad de las políticas públicas. Esa continuidad de las políticas públicas, independiente del partido de gobierno que esté, pues Medellín logró desde ese periodo 2004 a 2016, 2017, realmente generar un proceso de transformación importante, donde pasó de ese miedo, de esa imagen dolorosa que les mostré ahorita, a hablar hoy de confianza, pasando por la esperanza y la vida. Y cada gobierno le va dando su toque, su tinte político, y ahí se estructuran todos los proyectos, estrategias urbanas, arquitectónicas, y donde indudablemente la relación entre el sistema construido natural siempre está presente en este ejercicio político. Y Medellín construyó a través de su plan de ordenamiento territorial esa relación con el agua, que es muy importante, y que establece un modelo de ocupación a 12 años, un modelo de ocupación a 12 años que trasciende gobiernos. No es un modelo de ocupación que solamente dura 4 años, lo que dura un alcalde, sino que es un modelo de ocupación
que se respete a largo plazo. Y eso es muy importante para poder lograr que la ciudad no solamente sea la sumatoria de proyectos, sino que sea una visión integral de transformación. Y ese modelo es muy sencillo. Como ustedes vieron ahorita, tenemos un río en el centro, unas montañas, y decimos hay que crecer hacia adentro, hay que volver a mirar nuestro río. Nosotros le hemos dado la espalda al río Medellín durante muchos años. Ahorita lo van a ver que nuestro río es un río más de servicios y la ciudad ha crecido aceleradamente sobre las montañas y el río ha quedado más como un río industrial, donde hay bodegas, habían más fábricas y ese modelo de ciudad de volver la mirada al río, recuperar y transformar integralmente nuestros barrios ya consolidados y proteger nuestro borde, volver al río, transformar integralmente nuestras montañas y proteger el borde de la ciudad. Miren que hay diferentes estrategias de ver la planificación. Entonces aparece esas estrategias de cinturón verde metropolitano, un proyecto que habla de la protección del agua en el borde, que detiene la expansión de la ciudad. La consolidación de la media ladera a través de proyectos urbanos integrales o mejoramiento integrales de barrio, muy importante, que es esta zona media. Y convertir el río, nuestro principal fuente hídrico, como nuestro principal espacio de encuentro y desarrollo urbano y renovación urbana. Y esto lo conecto con otra lección aprendida, y es que ese ejercicio de planificación territorial no se queda ahí, porque muchas ciudades se quedan en grandes PDFs o tratados de la planificación en lo macro, pero no son capaces de llevarlo al proyecto. Entonces en Medellín decimos que planeamos y ejecutamos, planeamos y hacemos. Entonces ese planear es lo macro, la visión de ciudad, pero lo hacemos desde el proyecto urbano, desde los mejoramientos integrales de barrio, que permiten que esos proyectos, esa planificación macro, pues se vea en la realidad en el territorio en sintonía con la ciudadanía. Y esto pues un poco está asociado a este ejercicio de esta tríada de planificación fundamental y es el conocimiento del territorio, el trabajo con la ciudadanía y una política clara de transformación a partir de las diferentes estrategias de gobierno. Y que todo ese ejercicio de planificación urbana está asociado a una estrategia de interacción social y humana. Esto es importante. Muchas veces han escuchado seguro el urbanismo social o el urbanismo pedagógico, el urbanismo ciudadano, y de alguna manera hace parte de este ADN de Medellín de entender que las acciones no son impuestas, que hacen parte de un ejercicio colectivo de planeación con el ciudadano, con las comunidades, y que parte de este ejercicio del antes, durante y después, donde hablamos de una gestión importante del proyecto, una cogestión, para luego permitir una autogestión de los territorios por parte de la comunidad. Y traigo como un homenaje a este líder comunitario que fue parte fundamental de la planeación del borde de Medellín. Hoy ya falleció, pero si hubiéramos contratado 10 urbanistas, especialistas en el mundo de transformación de bordes, no hubieran hecho este plano. Este plano fue la base de planificación del borde de la ciudad de Medellín piloto, donde recoge todos esos planes de desarrollo local comunitario que conocen muy bien su territorio. Y de alguna manera, a través en ese momento yo trabajaba en la empresa de desarrollo urbano de Medellín, a partir de un equipo de especialistas, profesionales integrales, pues es a partir de esta base de trabajo comunitario es que proyectábamos el territorio desde el lugar. Y aquí algunas imágenes de cómo en esas medias laderas, altas laderas nuestras, pues encontramos que las comunidades ya tenían una lógica de relación con el agua, ¿sí? A partir de nacimientos de agua, fuentes hídricas, espacios comunitarios para donde el agua de alguna manera los convocaba. Todo esto, pues al final, en nuestra ciudad se arma una red de transformaciones que se acotan con presupuestos, con tiempos, con gerenciamientos diferentes, porque eso tiene inversiones a corto, mediano y largo plazo, pero algo muy importante es que si trabajamos en el río, trabajamos en la media ladera con proyectos urbanos y trabajamos en el borde, todo hace parte de un proyecto de ciudad. No son proyectos aislados. Un proyecto de ciudad que está acordado con la ciudadanía de cada territorio, de cada barrio, de cada comuna, que independiente si un alcalde se va, la misma ciudadanía exige a esos gobiernos que continúan que los proyectos sigan. Y eso es un poco lo que la ciudad pues se conoce en el mundo en sus procesos, porque una transformación no se hace en 4 años. De pronto un proyecto sí, pero una transformación de ciudad supera los 12, 15, 16 años. Voy a mostrar como unos ejemplos ya como para cerrar y dejar mi mensaje, como en esa media ladera, miren que esto es una batea, vamos a mirar 3 ejemplos muy puntuales, muy rápidos, el borde, la media ladera con proyectos urbanos y el río de actuaciones que realizamos. Y los proyectos urbanos muy bien conocidos a nivel mundial como una gran estrategia de operación urbana de acupuntura,
pues formulamos diferentes proyectos en esa media ladera. No era el río y no era el borde. Ese punto de consolidación donde a partir de los sistemas de movilidad efectivos, en este caso como el Metrocable, esta fue la primera actuación que hicimos en el año 2004, generamos un proyecto urbano de ese ejercicio participativo comunitario y técnico, donde se formuló este plan maestro y solamente voy a destacar la recuperación de la quebrada de la Herrera como un elemento fundamental. Cómo estas quebradas, por lo general, en ese crecimiento acelerado, pues se ocupan, porque son focos de alguna manera donde nunca el Estado había llegado, el gobierno nunca había llegado de alguna manera y no estaba de alguna manera controlado a partir de estos ejercicios urbanísticos, ambientales, y ahí es donde la gente se ocupa, se asienta y generando en momentos de lluvia o grandes desastres porque estas quebradas se crecen y de alguna manera que generó el proyecto urbano unos reasentamientos en sitio y este proyecto permitió conectar, volver la quebrada un punto de encuentro, donde antes era la parte trasera de este barrio. Miren, así era el antes, donde estas quebradas de alguna manera en la parte de atrás del barrio popular, con viviendas en altísimo riesgo, muchas veces fueron arrastradas por el mismo crecimiento del agua y en un ejercicio casi de reasentar en pequeños edificios de borde en el mismo barrio, las mismas huellas de las casas que estaban se fueron de alguna manera convirtiendo en espacios comunitarios. Espacios comunitarios que con la misma comunidad, a partir de talleres participativos y todo lo que ustedes muy bien conocen de nuestra ciudad, le permitió volverle la cara, la vida a esas fuentes hídricas. Esta era otra imagen, mírenlo acá. Cómo por este eje verde pasa la quebrada y a partir del ejercicio y la recuperación del proyecto urbano aparece ese espacio hoy como un espacio de vida, un espacio de encuentro donde de alguna manera se genera ese aire, ese respeto por el sistema natural y que esto va acompañado de otra serie de proyectos muy ambiciosos como los parques biblioteca que ven en la parte de arriba, que es el Parque Biblioteca España, los sistemas metrocables. Todo esto se logra en 8, 9, 10 años, ¿sí? Y de alguna manera, pues ese sistema de espacios públicos de acupuntura que se van encontrando alrededor que la quebrada va conectando al interior de los barrios. Y un caso muy conocido a nivel mundial, que es el proyecto de mejoramiento de la quebrada Juan Bobo, muy interesante, donde miren, estas son nuestras fuentes hídricas, la gran mayoría todavía en Medellín. Pero, ¿qué dice la norma? Por lo general, la norma en nuestras ciudades están hechos con estudios, no a profundidad. Entonces nos dicen, tenemos que estar retirados de la fuente hídrica 15 metros a cada lado. Si nosotros hubiéramos hecho eso, pues no tendríamos ni la plata para reubicar ni asentar estas familias y generaremos un desplazamiento muy alto de las comunidades que ya aquí están habitando este lugar. Entonces lo que hicimos fue un proyecto de mejoramiento integral de barrio, casi duró 8 años, donde esas mismas familias se reubicaron en el mismo lugar, se hicieron estudios a detalle de entender realmente esos procesos de inundación de la quebrada, dónde eran los sitios realmente de alto riesgo. Y empezamos a casi que a manera de acupuntura, reasentar, recuperar y empezar a armar un ejercicio de mejoramiento integral en el territorio que permitió realmente a generar esta transformación. Ya aquí me voy a pasar para el borde, donde esa media ladera se transforma con este tipo de estrategias, pero el borde de Medellín es un borde que es muy diferente, difuso, donde no hay un límite claro y donde la ciudad crece aceleradamente. Ahorita vieron esos diagramas tan impresionantes, pero ahí tenemos un gran problema, porque estamos acabando con nuestro patrimonio natural, el nacimiento de nuestras quebradas, el borde natural que tenemos de protección rural y creamos este modelo de proyecto de alguna manera de ciudad que soñamos con este ideal, ¿cierto? Ese río que es nuestro principal sistema natural recuperarse, el borde como ese gran espacio de protección del sistema natural y las quebradas que empiezan a armar ese tejido de ciudad. Eso es una visión de ciudad. Sí, esto es muy importante, una visión de ciudad que está representada en sus proyectos y en sus políticas públicas. Y esto formulamos un master plan, voy a hablar 14 master planes, proyectos urbanos acotados, porque esto es muy importante, y desarrollamos el primero que es el del Cerro Pan de Azúcar, conectado a todo un sistema de movilidad de ciudad. Ningún proyecto de Medellín está desconectado. Entonces, a través de un sistema tranvía, metro cable, abrazamos ese primer borde y bueno, este es un borde que ya está realizado, construido y transformado y que esto pues tiene una serie de estrategias importantes. Todo esto fue construido siempre con la base comunitaria, con un ejercicio muy fuerte de formación. Porque muchas personas hablaban, pero
¿Y qué de malo tiene que habitemos nuestro borde? Entonces hay un ejercicio de pedagogía, de cultura ciudadana, de formación en doble vía. No solamente del Estado con los ciudadanos, sino también de los ciudadanos con el Estado, ¿cierto? Entonces estos espacios de encuentro y de transformación colectiva pues permitieron espacios que eran objeto de invasión, generar un sistema de ecoparques, de borde, de estas áreas que eran propensas de ser invadidas, donde nacía una fuente hídrica, recuperar la quebrada desde su nacimiento, no en la parte baja como lo estamos haciendo en el proyecto urbano. Entonces aparecen estos proyectos productivos, esto es una cancha, esto es una huerta, que hay un vivero, esta quebrada se recuperó, se mejoró desde su nacimiento que estaba completamente invadida. Aquí se ve el borde de la ciudad que va creciendo aceleradamente y esto pues permitió generar de ese borde que era difuso, que era de nadie, realmente convertirse en un punto de encuentro de la ciudad, un balcón, un pulmón verde que permite pues de alguna manera generar una conciencia importante del respeto del borde de la ciudad. Este es otro espacio muy doloroso que era parte de la violencia de Medellín y se transformó en un espacio que hoy sirve como un ecoparque tapón. Miren la ciudad cómo está creciendo desde la base superior, inferior, y se armó todo este proyecto productivo comunitario, se armó un edificio de protección del riesgo en la alta ladera que genera un control sobre la protección de las fuentes hídricas y los bosques, y pasamos de tener este tipo de bordes, pues realmente a tener espacios donde el borde y el límite de la ciudad se convierte en un punto de encuentro de productividad. Y vamos al río, que seguro han conocido muy bien este proyecto, mientras íbamos pensando en la media ladera, proyectos urbanos, sistemas metrocables, proyectos de alta calidad, bordes, crecimiento acelerado, proyectos productivos, el río, nuestro río es un río de servicios, un río completamente encarcelado entre autopistas, redes, y el sueño que teníamos desde lo político, desde el proyecto de gobierno, era convertir este río en un punto de encuentro. Un punto de encuentro que tenía que llevar a muchas decisiones, pero para esto hicimos una convocatoria para toda la ciudad, de imaginarios, de sueños, cómo nos soñábamos nuestro río, porque realmente nuestro río nunca fue un río natural. Un río, desde que la ciudad se empezó a formar, fue de alguna manera rectificado, fue un río de servicios, y para esto sacamos un concurso internacional de arquitectura muy importante, democratizar el diseño. Se sacó un concurso internacional con más de 50 propuestas de 15 países y una oficina local llamada Latitud Arquitectura y Ciudad fue la ganadora, una oficina paisa, y que en su propuesta convierte el río en un jardín botánico. Eso lo hicimos muy rápidamente, año 2012, 2013, para que en el año 2015, muy rápidamente, planear y hacer. Pasamos de tener en la parte central de Medellín autopistas que encarcelaban al río a tener parques al lado del río. De ahí se llama Proyecto Parques del Río. Y soterramos las autopistas que estaban de alguna manera encarcelando nuestro río y convertimos este lugar, con un proyecto piloto, un punto de encuentro en la ciudad que vuelve a mirar el río en su proceso de transformación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, John, por esta presentación que sin duda deja muchísimas reflexiones. Hay algunas preguntas muy puntuales de la audiencia para tu ponencia. Dice una de Daniel Luébano, ¿existe algún artículo o publicación de la metodología y de la experiencia de la implementación? Ivonne Colunga nos pregunta cuántos años fueron de trabajo para llevar a cabo este proyecto. Sí, este proyecto ha estado muy documentado. Hay de los proyectos urbanos, por ejemplo, la agencia francesa hizo una publicación muy bonita sobre los proyectos urbanos integrales. Yo se las puedo compartir para que se las hagan llegar a la audiencia. También hicimos, Medellín fue sede del Foro Urbano Mundial en el año 2015. Sacamos un libro muy importante sobre la transformación de Medellín y toda su metodología de trabajo y la visión de ciudad. Sobre todo que hoy quería dejar ese mensaje, cómo volver la mirada a los ríos, al agua, pero desde la planificación, muy importante. Y eso está documentado en el libro del Foro Urbano, o sea que cuenten con esas publicaciones que están pues de libre acceso. Y cuántos años, yo puedo hablar perfectamente desde el periodo 2003 hasta el periodo 2017. Estamos hablando casi 14 años, 15 años de ese periodo. Medellín, pues recientemente ha tenido unos baches políticos, no quiero decir que esto sea todo color de rosa,
porque esto es dinámico, pero tuvimos casi un esplendor de 4 gobernantes muy continuos, y eso es mucho tiempo, eso realmente nosotros lo aprovechamos. Entonces podemos hablar que esa transformación que ustedes conocen de Medellín es un proceso aproximadamente reciente de 14 a 16 años, pero también hago un homenaje de hace más o menos 30 años a nuestro sistema metro. Nosotros en Medellín tenemos el metro de Medellín, es el único en Colombia, y ahí arranca gran parte de la transformación de nuestra ciudad. Cuando convertimos el sistema de transporte, la excusa para conectarnos como sociedad. Y el metro hace 30 años fue esa primera pincelada de transformación integral de territorio a partir de la conexión urbana. Buenísimo. Nos pregunta Olivia Tello, John, ¿cómo se logró retiquetar el presupuesto para estos proyectos? Es un obstáculo siempre, que es siempre en los proyectos, en los programas presupuestales, complejidades de los proyectos urbanos. Y te hago otra de una vez. Edna González nos pregunta, ¿hay proyectos en México parecidos a los de Medellín que combinen ciencia y acción social? De lo que conoces, Acapulco, Mérida, ¿qué nos puedes contar de eso? Ay, fue madre, muchas preguntas. ¿Cuál fue la primera? La primera fue, ¿cómo lograron reetiquetar el presupuesto? Bueno, Para... muy importante. Digamos que Antioquia, Medellín, es un territorio en Colombia que tiene muy buena cultura de pago de impuestos, ¿sí? Y lastimosamente, pues muchas de las inversiones por decisiones políticas no se veían incluso lo voy a decir, por temas de transparencia. En el momento año 2004, que llega una nueva forma de hacer la ciudad, de transformar la ciudad de lo político, aquí yo pongo una palabra acá y es transparencia en los recursos públicos. Entonces, cuando aparece la transparencia en los recursos públicos, el dinero rinde. Entonces, eso es muy importante. Dejo esa primera clave porque efectivamente yo creo que la corrupción es uno de los grandes problemas que hoy tenemos en nuestros municipios, ciudades. Y Medellín, bajo esa mirada de transparencia de los recursos, incluso aquí empezamos a adoptar inicialmente una política muy bonita, y era cada vez que se hacía una obra, se decía, aquí están invertidos sus recursos, sus impuestos. Entonces la gente sabía, ve ese colegio, ese metrocable, ese parque, es plata mía, ¿cierto? Entonces, un ejercicio de transparencia de recursos públicos es muy importante porque tenemos muy buena cultura de pago de impuestos. Sin embargo, también tenemos una empresa que se llama Empresas Públicas de Medellín. Todos los servicios públicos es una empresa pública. EPM no solamente es una empresa local de Medellín, sino Colombia o transnacional, y esas ganancias que esta empresa da por un muy buen manejo empresarial de sus servicios se ve trasladado en recursos y ganancias en obras sociales del municipio, porque el gran accionista de PM es Medellín y Antioquia, con parte también del gobierno nacional. Entonces, esa gran parte del proyecto de gobierno de cada alcalde que gana, su músculo financiero viene de estas ganancias, utilidades que EPM deja en su buena administración de los servicios públicos. Les pongo un ejemplo. Seguro ustedes han escuchado de proyectos como Parques Biblioteca, Parques del Río, proyectos como Las Uvas, que no hablé hoy. Gran parte de la financiación de esos proyectos públicos vienen de transferencias de empresas públicas de Medellín al municipio de Medellín, a ese plan de gobierno del alcalde que está desarrollando, ¿cierto? Cada alcalde es autónomo para definir esas utilidades en qué las invierte. Y por lo general las invierte en sus proyectos estratégicos. Esa es una fuente muy importante, ¿sí? De acuerdo, John. Pues con esto pasamos a la plenaria. Hay varias preguntas que dejamos pendientes en el bloque anterior y nos preguntan para Loreta, ¿hubo proceso de participación ciudadana en el diseño de proyecto del parque? Esta es una pregunta de Leti Cruz, de Hábitat para la Humanidad. Hola Leti, ¿cómo estás? Sí, sí hubo. A ver, no fue un diseño participativo y más bien fue un tema de consulta ciudadana. De hecho, el programa lo determinaron los vecinos de Catepec y nosotros hicimos todo el diseño. De acuerdo. Y también en la misma línea de los proyectos que presentaste, Loreta, hay una pregunta de Dani Luébano que dice, considerando que todo diseño lleva consigo una forma de pedagogía social,
presentada principalmente a la estética que propone, cómo pensar en que los proyectos creados por expertas y expertos puedan no transformarse en formas amables de reproducir las relaciones de poder que se han instrumentado en conceptos como la corresponsabilidad o la participación. ¿Cómo pueden transformarse? A ver, ¿puedes leer la última parte? Está un poco confusa. ¿Cómo puede, la última parte Ajá, es, ¿cómo no hacer? A ver, te la voy a traducir. ajá, ¿Cómo, sí, a ver si lo hago bien, Dani? ¿Cómo hacer para que los diseños arquitectónicos no repliquen estas relaciones de poder en ajá. grandes proyectos, estos megaproyectos de infraestructura, que a pesar de que tienen un tema, están atendiendo un tema de una crisis hídrica, están replicando a lo mejor estas formas de represión, de poder, etcétera? Sí, es una súper buena pregunta y gracias, Daniela. Mira, yo creo que es fundamental que el grupo de diseñadores sean sensibles al contexto, porque a mí normalmente me pasa que por ejemplo, proyectamos el Parque Bicentenario, que lo vieron, ¿no? Que el tema son terrazas y quitarle el muro y conectar calles. Ese proyecto, cuando a mí me preguntan, queremos hacer un proyecto así, pero en Álvaro Obregón o en Iztapalapa, yo siempre digo que no es posible hacer el mismo proyecto, ¿no? Y creo que el principal elemento es los proyectos, sobre todo de espacio público, no son replicables tal cual. Los proyectos tienen que responder a un contexto y eso es fundamental y todos los contextos son distintos, ¿no? Y justamente ahí interviene la pregunta anterior. Hay un proceso de participación ciudadana. Es fundamental que haya participación ciudadana. No se puede proyectar sin participación ciudadana porque lo más probable es que la comunidad, le guste o no el proyecto, esté en desacuerdo porque nunca le preguntaste, porque nunca los reuniste para explicarles qué es lo que estás tratando de hacer. Entonces, yo creo que esas son las dos cosas que son fundamentales. Uno, considerar a la comunidad que vive en torno al lugar en donde vas a trabajar. Y la segunda, hacer proyectos para los sitios del proyecto. ¿Se pueden replicar estrategias? Sí. ¿Se puede replicar diseño? Definitivamente no. ¿No? Correcto. Aquí yo tengo otra pregunta para Delfín, para Alberto, para John también, es abierta en realidad. ¿Qué pasa cuando la gestión del agua deja de pensarse solo como una infraestructura y se ve como un proceso social? ¿Cuáles son los impactos, los tangibles, los impactos intangibles que podemos obtener de esta cogestión? Bueno, Adelante. sí, no más rápido, igual, pues creo que justo eso, esa es una de las cosas que quieres lograr, ¿no? Esa es una de las cosas que se quieren lograr. Bueno, nosotros o sea, cuando el agua recupera el valor de un valor colectivo de carácter público, es cuando es muy probable que generes situaciones y contextos de suficiencia y seguridad hídrica a nivel individual y comunitario, ¿no? El problema es que el agua es uno de los principales elementos de captura política, ¿no? Y es uno de los principales elementos que se utilizan para generar coerción, ¿no? O dinámicas vinculadas a procesos electorales, ¿no? Entonces, cuando logras eso, justo, por ejemplo, en Isla Urbana, una forma en la que lo estructuramos es, nosotros tenemos que asegurar instalar los mejores materiales con el mejor diseño y que sea funcional, y el éxito de nuestro proyecto no solo está, digamos, pensado en términos de los números, del número de sistemas que estamos poniendo. El éxito está en que cada uno de esos sistemas sean utilizados en 20 años. El éxito está en que la práctica se adhiera, se adopte, y para eso lo que necesitas es generar un proceso de carácter social. La infraestructura es, digamos, la justificación del nivel funcional del sistema que te permite generar un proceso de escala humana y de calidad humana en donde podemos empezar a relacionarnos de forma distinta, y eso a su vez asegura el uso de los sistemas. Y esto, por ejemplo, los sistemas de escuelas, en escuelas de lluvia, un programa que llevamos pues ya muchos años trabajando, pues no solo es la instalación del sistema, es un programa educativo que acompaña
un proceso al interior de la escuela que busca vincular a las infancias de una forma distinta con el agua y a la vez, haciendo eso, resolviendo el problema de escasez. Las dinámicas colectivas y comunitarias en una comunidad no solo es instalar los sistemas, es construir un proceso socioambiental que procura el entendimiento, la consolidación de un entendimiento compartido, donde trabajas a nivel de los individuos, a nivel de las familias y a nivel del colectivo para entrar a una nueva forma y dinámica de relación con el agua. Eso es lo que nos permite generar comunidades con acceso universal a la lluvia, ¿no? Y trabajar en zonas profundamente distantes, en comunidades, naciones. Tenemos proyectos en la Sierra Tarahumara con la nación Rarámuri, en la Sierra Huichol con la nación Wixárika, en la nación Mazateca, al norte de Oaxaca, proyectos de muchos años donde lo que buscamos es construir estas dinámicas para que lo que sí sucede es que se cambie o sea, erradicar la escasez hídrica y entonces sostener una visión de proceso y de beneficio y de bienestar genuino para los individuos y las comunidades. De acuerdo. Alberto, Y claro, comparto completamente todo lo que dijo aquí el compañero Delfín. Justo es el tema en cuanto a concientizar, ¿no? También el tema de las escuelas, las casas, pero no solo eso, también nosotros desde los espacios de agua, en ese término, en cuanto a los deportistas, los alumnos, todos los niños, pues se dan cuenta que el valor que tiene este líquido vital, ¿no? Y no solo eso, también incursionar en el tema de industria. O sea, poco a poco más industrias nos están buscando pues para ya no extraer agua de los pozos, ya no comprar pipas, empezar a buscar ciertas iniciativas, ciertas soluciones hídricas, pero justo es lo que dice Delfín, el tema no es instalar tantos sistemas, tantos miles de sistemas, simplemente el uso que se les va a dar, ¿no? ¿Qué tanto tiempo va a tener de durabilidad? ¿Qué tantos litros vamos a dejar de sacar de nuestro subsuelo y los vamos a empezar a cosechar? listo. John, adelante. ¿Me escuchan, cierto? Ahora sí. Sí. Nada, solo para Medellín. El agua es su centro de planificación. O sea, digamos que eso ha sido una decisión política. Y es muy importante. O sea, y eso requiere muchos recursos. Y eso seguro algunos lo critican. Pero ¿por qué hacer tanto esfuerzo, por ejemplo, cuando hicimos Parques del Río? Tanto esfuerzo en enterrar vías, pues porque llegar al agua como punto de encuentro es muy importante. Es una decisión política, ¿sí? Y que todos como ciudadanía estamos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo, y eso tiene mucha resistencia. Entonces yo creo que ahí de la importancia de la planificación urbana y las políticas públicas para que estos proyectos sean realidad. Entonces, no, es un ejercicio muy importante. Hoy tenemos un gran problema en la ciudad de inundaciones, como está pasando en todas partes. Y en estos días hablaba con un gran amigo que es Alejandro Echeverry, que también fue gran cabeza de todo este proceso de transformación de Medellín. Él saca un artículo maravilloso que él hablaba, en Medellín podíamos tener parques cada 5 minutos, convertir todas nuestras quebradas en parques, porque hoy están desaparecidas y están taponadas y están debajo de viviendas. Entonces, si en Medellín cada afluente hídrico fuera un parque, pues mejoraríamos esa relación que tenemos hoy entre el sistema natural y el sistema construido. Entonces, a la pregunta, creo que en Medellín, desde el plan de ordenamiento territorial, el agua es su centro de planificación urbana. Muchas gracias, John, por puntualizar en este tema. Hay muchas preguntas más, pero tenemos que empezar a dar cierre. Agradecemos las participación de todas y todos. Hay muchas reflexiones al respecto de las participaciones y quisiera empezar a hacer como un wrap-up de algunas. Se ha hablado de conectividad, ¿no? De la importancia de la conectividad y el agua como un eje que conecta y como un eje que debe ser centro de la política pública, como bien lo dice John. Hablamos de entender los contextos, de entender la geografía, de entender la geología, los procesos biológicos, cómo cohabitamos con, no solo entre las personas, sino con nuestros recursos, principalmente el hídrico, que es el inicio de la vida como tal. Entender esos procesos nos puede dar pistas de cómo podemos trabajar en las ciudades para que tenga esto un impacto sostenible. Hablamos de largo plazo.
El largo plazo es importante, estamos acostumbradas, acostumbrados a que queremos ver resultados pronto y la planeación urbana es de largo alcance y tenemos que incluir a nuestras comunidades, tenemos que generar estos espacios en donde precisamente como Fundación Hogares estamos articulando diferentes actores, diferentes visiones, diferentes voces, voces de la comunidad, voces expertas, pero también la importancia de la cogestión. Y esto es todo el modelo de arquitectura de gestión que queremos impulsar desde la Fundación, el poder generar conocimiento, el poder abrir el diálogo. Mucho se habla de la problemática del agua. Creo que este fue un diálogo muy rico en cuanto a acciones puntuales, soluciones colectivas que se están construyendo desde la escala barrial, desde la escala metropolitana, desde las personas, desde la sensibilización y una pedagogía, como lo comentaba bien Delfín, como, con los procesos que acompañamos a nuestras comunidades en la fundación, en colaboración con organizaciones como CAPTA. Y la planeación con el medio ambiente en el centro, con las personas y el medio ambiente en el centro, es lo que nos puede ayudar a alcanzar un futuro con justicia social, justicia hídrica y justicia ambiental para todas las personas. Mad, te paso el micrófono para dar unas palabras de despedida y agradecerles, Delfín, Alberto, Loreta, John, nuevamente por su participación y a la audiencia que estuvo súper activa y empezaron a llegar preguntas más veloces en los últimos minutos. Em, Sepan que esto vamos a sistematizar este diálogo y les estaremos compartiendo los aprendizajes. Hay mucho que dialogar y Matt, te cedo la palabra antes de dar un mensaje final. Nada, yo les quiero agradecer a todas y todos su participación, su entusiasmo, como bien dice José. Me es importante tener en cuenta todas estas preguntas, darle seguimiento, porque Ciudades Líquidas tenemos la tercera etapa, viene en octubre. Por favor, les pido que sigamos haciendo este equipo y espero contar con todos ustedes y que tengamos más proyectos que ya estemos realizando para estas fechas. Entonces, nada, solo agradecerles de nuevo, de corazón. Fundación Hogares agradece muchísimo la participación y la intención de todos y esperemos vernos antes, pero en octubre seguimos en este esfuerzo de Ciudades Líquidas. Muchas gracias, Mad. A nombre de todo el equipo de personas que formamos parte de Fundación Hogares, tanto en oficina central como en territorio, que estamos en todo México, muchas gracias por su participación, por su entusiasmo, por sus preguntas y que este sea el segundo de muchos diálogos, de muchas conversaciones, de futuras colaboraciones en territorio para transformar nuestras ciudades hacia caminos más sostenibles. Sigamos haciendo comunidad y logrando que el agua fluya hacia un futuro mejor. Este último comentario lo hace Jim en el chat. Me encantó y con eso cierro este conversatorio. Muchas gracias a todas y todos. Que tengan bonito día.